Me llamo Lorena Aldrete. Tengo 68 años. Me quedé junto a la cama de Francisco mucho después de que los monitores se convirtieran en un zumbido silencioso. La enfermera había apagado la luz del techo, dejando solo la lamparita cerca de su almohada, que iluminaba suave las arrugas alrededor de sus ojos. Le sostuve la mano incluso cuando se quedó quieta, mi pulgar recorriendo el callo que traía desde sus días, trabajando en los muelles de Veracruz. Era el último calor familiar en la habitación. El pasillo más allá de su puerta estaba vivo, de una manera que esta habitación no lo estaba. Escuché familias murmurando, llorando, reuniéndose alrededor de sus seres queridos. Una mujer rezando bajito, un hombre diciéndole a su padre que ya podía descansar. La vida y la pérdida sucediendo lado a lado. Escuché todo y me di cuenta de que en los momentos en que una familia suele volverse más unida, la mía se había vuelto la más callada. Diego nunca cruzó esa puerta, ni en las 8 horas desde que los doctores nos dijeron que Francisco no pasaría la noche, ni en las 2 semanas desde que Francisco empezó a apagarse. No contestó ninguna de mis llamadas. Su último mensaje para mí había sido casi un mes antes. Un recordatorio rápido de que estaba ocupado y que vendría cuando las cosas se calmaran en el trabajo. Me aferré a esas palabras vacías más de lo que debí. Cuando la doctora finalmente entró y revisó el pulso de Francisco por última vez, puso una mano suave en mi hombro y susurró que había fallecido. Asentí, sin poder hablar. Mi esposo, el hombre que construyó cada rincón de mi vida conmigo, se había ido. Y la persona que debería haber estado conmigo en esta habitación había elegido estar en otro lado. Un golpe suave sonó en la puerta. Entró una enfermera joven, sosteniendo un sobre color crema. Señora Aldrete, me pidió que se lo diera justo después. Lo tomé con las 2 manos. Mis dedos temblaban mientras abría el sello. Adentro había una hoja sola, una llavecita de caja de seguridad pegada al final, y una línea escrita con la letra inestable de Francisco. Hay cosas sobre Diego que no pude decirte hasta ahora. El papel temblaba en mis manos, y por primera vez desde que Francisco dejó de respirar, sentí algo más que dolor, algo moviéndose debajo, esperando ser entendido. Conocí a Francisco cuando tenía 22 años, los dos trabajando turnos de medio tiempo en el sur de Veracruz. Él apilaba cajones en el muelle, y yo contestaba teléfonos en una consultoría dental al otro lado de la calle. Me invitó a salir entregándome una taza de café quemado del cuarto de descanso y diciendo, «Está horrible, pero quería una excusa para hablarte». Me reí, y de alguna forma, eso se convirtió en el principio de todo lo bueno en mi vida. Nos casamos jóvenes, con poco más que un departamento rentado y un sillón de segunda mano. Lo que nos faltaba en dinero, lo compensábamos con terquedad y amor. Cuando nació Diego, Francisco lo sostuvo como si fuera algo sagrado. «Le vamos a dar todas las oportunidades que nosotros no tuvimos», me susurró en el hospital. Diego creció rápido, demasiado rápido en algunos aspectos. Era brillante. Siempre el niño que aprendía las cosas primero, que conquistaba a los maestros con una sonrisa y un cumplido bien colocado. Pero lo sabía, más de una vez. Lo vi torcer ese encanto en algo filoso una tarde en la primaria. Lo encontré en la cocina contando billetes. «¿De dónde sacaste eso?», le pregunté. «Los niños me lo dieron», dijo casual. «Los ayudé con la tarea». Francisco le revolvió el pelo. Ya es emprendedor. Pero había una picardía en la sonrisa de Diego que me apretó el estómago. Otra vez. Convenció a un vecino de cambiar un guante de béisbol nuevo por el viejo roto de Diego. Cuando lo regañé, se encogió de hombros. Él aceptó. No es mi culpa que no lo pensara bien. Francisco me jaló aparte después. «Es listo. Lorena. Solo necesita guía». Nos dijimos que era ambición, confianza, potencial. Mirando atrás ahora, creo que fue el primer momento en que sentí algo más frío. Algo que guardé porque quererlo era más fácil que cuestionarlo.
Diego se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 24 años, empacando sus cajas con una emoción que hizo orgulloso a Francisco y me dejó parada en la puerta, fingiendo que no me sentía abandonada. «Solo son 2 horas en camión», dijo, abrazando primero a Francisco. «Voy a volver cada rato». No lo hizo. Al principio, las llamadas llegaban cada pocos días, rápidas, animadas, apresuradas. «El trabajo está de locos. Mamá, te llamo después». Después se volvió una vez por semana, luego cada 15 días, luego solo cuando necesitaba algo. Francisco intentaba no mostrar su preocupación. En las noches en que Diego se quedaba callado por semanas, se sentaba en la mesa de la cocina con el teléfono enfrente, mirando la pantalla como si pudiera obligarla a sonar. «Está armando su vida», decía Francisco. «Tenemos que dejarlo». Asentía porque discrepar se sentía como culpar a nuestro hijo. Cuando Diego finalmente nos invitó a ver su departamento nuevo, abrió la puerta con una sonrisa un poco demasiado brillante. «Lindo lugar», dijo Francisco, mirando alrededor. Diego se rió. «Está bien por ahora. Apunto más alto». Habló de ascensos, restaurantes caros, gente que quería impresionar. No preguntó cómo andaba la respiración de Francisco últimamente, o si yo seguía trabajando de medio tiempo en la escuela. Un mes después, Francisco llegó a casa pálido, sosteniendo una factura. «No es nada», dijo demasiado rápido al ver mi cara. «Solo algo que Diego necesitaba ayuda con». Le quité el papel. «¿Cuánto no importa?» «Sí importa». Francisco dudó. 10,000 pesos. Dijo que era una emergencia. Sentí algo moverse dentro de mí. No enojo, algo más cerca del miedo. ¿Por qué no nos lo dijo a los dos? No quería preocuparte. Se volvió un patrón. Pagos callados, estrés escondido. Francisco cargando el peso de las decisiones de Diego, mientras fingía que todo era inofensivo. Cuando la salud de Francisco empezó a fallar, falta de aire. Noches en que se agarraba del borde de la cama y esperaba a que pasara el mareo. Diego nunca volvió a casa. «Trato de venir el próximo fin», dijo en una de las llamadas raras. El próximo fin nunca llegó. Vi el espacio entre nosotros estirarse en algo que ya no reconocía, y Francisco seguía insistiendo en que Diego estaba solo ocupado. Incluso mientras las excusas se apilaban más altas que la distancia entre Veracruz y la Ciudad de México. Diego apareció sin avisar. 3 meses antes de que Francisco muriera. Escuché el golpe mientras doblaba ropa, y cuando abrí la puerta, pasó rozándome con un rápido «necesito hablar con papá». Francisco estaba en el patio trasero, podando el pedacito de arbustos que aún insistía en mantener. Pensé seguirlo, pero el tono en la voz de Diego me detuvo. Me quedé adentro, con la ventana de la cocina un poquito abierta. «Solo fírmalo», dijo Diego, bajo y urgente. La respuesta de Francisco fue cortante. «Te dije que no. Tu madre merece estabilidad, no sorpresas. Es un simple cambio», insistió Diego. «Va a ser todo más fácil cuando...» «¿Cuándo qué?», lo cortó Francisco. «Cuando tú decidas qué pasa con nosotros». Hubo un silencio largo. Luego Francisco habló de nuevo. Más bajo, pero más frío. «No le des la vuelta a tu madre. No le lleves papeles que no entiende». Diego murmuró algo que no oí. Luego salió furioso hacia su carro. Ni siquiera miró hacia la casa. Francisco entró un minuto después, tratando de sonreír como si nada. Le temblaba la mano al alcanzar un vaso de agua. Antes de que pudiera preguntar, sonó el teléfono. Era el banco. Un representante preguntó por una solicitud de preautorización a nombre de Francisco para un préstamo que nunca habíamos platicado. Francisco me quitó el teléfono. «Sí, no aprobé eso», dijo, con la mandíbula apretada. «Esa noche lo encontré en la mesa del comedor con un montón de carpetas, metiendo documentos en un sobre manila. Cuando le pregunté qué hacía, cerró la solapa y dijo solo por precaución. No me miró al decirlo. La casa se sentía mal sin Francisco en ella, demasiado quieta, demasiado cuidadosa. Me senté en la mesa de la cocina después de que se fueron los invitados del funeral.
el sobre que le había dado a la enfermera descansando enfrente de mí. Solo había hojeado la primera línea esa noche en el hospital. Ahora me obligué a desplegar las páginas por completo. Su letra era temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Lorena, lo siento, debí decírtelo antes, pero no podía traerte ese dolor mientras aún estuviera aquí para cargarlo contigo. Se me apretó el pecho. Seguí leyendo. Diego ha estado tratando de tomar control de nuestras cuentas desde hace más de un año. Me presionó para firmar papeles que nunca debiste ver. Le dijo al banco que tenía mi permiso para hacer cambios que te lastimarían. Paré todo lo que pude. Pero lo intentará de nuevo cuando me vaya. Agarré la carta con las dos manos. No quería que enfrentaras esto sola. Hace 3 años, moví nuestros bienes a un fideicomiso a tu nombre. La casa, los ahorros, la pensión. Estás protegida legalmente. Diego no puede tocar nada a menos que tú lo permitas. Y espero que no lo hagas. No había enojo en sus palabras. Solo tristeza. La llave pegada abajo es para una caja de seguridad en el Banco de Ahorros de Campeche. Todo lo que necesitas está adentro. Úsalo, Lorena. No dejes que nadie te presione para renunciar a lo que construimos juntos. La llavecita de metal sonó suave contra la mesa cuando cayó de la página. Francisco lo había sabido. Se había preparado en silencio, sin pedir ayuda, sin pedirme que compartiera la carga. Trazó su última frase una y otra vez. Mi vista nublándose. Perdóname por esperar hasta ahora. Quería protegerte mientras aún pudiera. La habitación se sentía más pesada, como si su ausencia ahora cargara un peso diferente, uno hecho de verdad, de la que me habían protegido hasta este momento. Llegué al Banco de Ahorros de Campeche justo después de abrir. El aire de la mañana aún se pegaba a mi abrigo, pero mis manos ya estaban calientes de nervios. La gerente, una mujer tranquila llamada Teresa, me guió por el pasillo de la bóveda después de revisar la llave de Francisco y los documentos de identificación. Tómate tu tiempo, dijo, poniendo la cajita de metal en la mesa antes de salir. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Me senté y miré la caja un buen rato. La llave se sentía más pesada de lo que debía mientras la metía en la cerradura. Cuando levanté la tapa, me enfrenté a un montón de carpetas bien ordenadas, la letra callada de Francisco en cada etiqueta. El primer archivo tenía un testamento actualizado, hecho 3 años antes. Mi nombre aparecía una y otra vez fideicomisaria, beneficiaria principal, tomadora de decisiones autorizada. El nombre de Diego solo aparecía en una cláusula condicional, atada a un comportamiento que Francisco ya debía saber que no cumpliría. La segunda carpeta contenía estados de cuenta. Junto a ellos, copias impresas de intentos de preautorización para préstamos grandes que Francisco nunca mencionó. Se me cerró la garganta al reconocer el correo de Diego en la correspondencia, sus palabras disfrazadas de preocupación financiera, pero la intención clarísima. La tercera carpeta tenía algo peor, una memoria USB pequeña, pegada con cuidado en la tapa interior. La conecté a la laptop del banco como indicaba. Primero sonó la voz de Francisco, cansada, paciente. Diego, ya te dije que no firmó nada sin Lorena. Luego Diego, con un tono más cortante de lo que jamás le había oído. No necesitas su permiso. Ella no entiende de finanzas. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. La grabación se cortó de golpe. Me tapé la boca con la mano, como si eso pudiera estabilizarme. El siguiente documento en la caja era una lista, escrita con la letra irregular de Francisco, abogado Marcos Hale, contadora Sheila Morse, detective Red, David Ryerson, vecina, y testigo Elena Corey. Había construido un círculo de protección alrededor de mí, sin mencionarlo nunca. Una vida entera de pareja. Y él cargó esta carga solo. Llevé los archivos directo a la oficina del abogado Hale. Leyó cada página con cuidado lento y deliberado. Lorena dijo al fin: Francisco puso cada bien tu casa, tus fondos de pensión, tus ahorros en un fideicomiso que solo tú controlas.
Legalmente, nadie más puede acceder. Que el nombre de Diego esté restringido es intencional y hermético. Me deslizó los documentos de vuelta con las 2 manos. Un gesto de respeto. Tienes más poder aquí del que imaginas. Sus palabras se posaron sobre mí como polvo, suave pero inevitable. La verdad dentro de esa caja había remodelado todo lo que creía sobre mi hijo, y yo era la única que quedaba para decidir qué seguía. Diego llegó el sábado siguiente sin avisar. Escuché la puerta de su carro azotar, luego los pasos apresurados en el porche. Cuando abrí, ya estaba ensayando una expresión de dolor. «Mamá, vine en cuanto pude», dijo, con voz gruesa pero demasiado controlada. «Han pasado semanas», respondí. Pasó rozándome hacia la sala. «Necesitamos una junta familiar. Hay decisiones que no deberías manejar sola. Papá no querría que te agobiaras». Crucé los brazos. «Me estoy arreglando». Jazmín entró por la puerta detrás de él, con el abrigo todavía puesto. «Lorena, hemos estado platicando. Deberías enfocarte en descansar. El duelo a tu edad puede ser complicado». Miró alrededor de la casa como evaluando su valor. Una residencia asistida podría ayudarte a evitar estrés innecesario. Diego asintió rápido. «Exacto. Y si te mudas, yo puedo hacerme cargo del papeleo del patrimonio. Las cuentas, la casa, todo va a fluir suave». Entonces dije, «¿Quieres manejar el patrimonio?» «Quiero ayudar», corrigió. «No deberías lidiar con asuntos legales, fideicomisos, testamentos. Bienes es demasiado». Jazmín agregó suave. «Podrías firmar control temporal para él, solo hasta que las cosas se estabilicen». La carta de Francisco destelló en mi mente su advertencia, su lista de nombres, el fideicomiso ahora guardado seguro en mi cajón de arriba. Me senté, dejando que el silencio se estirara. Diego lo tomó como duda, inclinándose ansioso. «Mamá, esto es lo que papá hubiera querido». Lo miré a los ojos. «Hablaremos con el abogado primero». Su sonrisa flaqueó, la de Jazmín también. La sala de juntas en Baxter y Shaw se sentía más fría de lo normal. El abogado Hale nos saludó con un asentimiento cortés antes de indicar que todos se sentaran. Diego eligió la silla más cerca de la cabecera, como posicionándose para autoridad. Jazmín se sentó a su lado, alisando su falda, ojos escaneando cada rincón como si ya estuviera haciendo inventario. «Empecemos», dijo Hale, abriendo la carpeta enfrente de él. «Este es el testamento final de Francisco Aldrete, actualizado hace 3 años». Diego se recostó confiado. «Ya entendemos lo básico. Papá dijo que todo me llegaría a mí eventualmente». Hale ajustó sus lentes. «En realidad, señor Aldrete, su madre es la heredera principal y fideicomisaria total del patrimonio». Diego parpadeó. Que Hale continuó, imperturbable. «Todos los bienes, incluyendo la casa, ahorros, fondos de pensión y cuentas de fideicomiso, están bajo la autoridad única de Lorena». Jazmín se enderezó. «Debe haber un malentendido». «No hay malentendido», dijo Hale. «Su herencia, señor Aldrete, es condicional. Recibirá desembolsos supervisados, no control». El color se le drenó de la cara a Diego. «¿Condicional en base a qué?» Hale abrió otro archivo. Francisco citó preocupaciones sobre responsabilidad financiera. Documentó varios incidentes. Deslizó los estados de cuenta. Múltiples intentos de preautorización para préstamos a nombre de Francisco. Otro documento. Correspondencia por correo solicitando acceso a cuentas conjuntas sin el conocimiento de Lorena. La mandíbula de Diego se apretó. «Esto está torcido». Papá debía estar confundido. Hale presionó un botón en un altavoz pequeño. La voz de Francisco llenó la habitación. Cansada pero firme. «No decides nuestro futuro, Diego, y no vas a darle la vuelta a tu madre otra vez». Luego la voz de Diego, cortante, impaciente. «Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Solo fírmalo». Cuando terminó la grabación, nadie se movió.
Diego se volvió hacia mí, furioso. Tú lo pusiste a hacer esto, ¿verdad? Lo envenenaste en mi contra. Estabilicé mi respiración. No hice nada. Y lo sabes. Se levantó de golpe. Él nunca haría esto. Sentí algo endurecerse en mí. No enojo, no triunfo, sino claridad. Estuve junto a tu padre cuando dio su último respiro. Tú no contestaste una sola llamada. Ni una. La cara de Diego se torció. Tenía trabajo. Siempre tienes trabajo. Dije, pero él te necesitaba. Y elegiste no estar por primera vez. Diego no tuvo réplica. Miró al piso, puños temblando. Jazmín se levantó despacio, dividida entre quedarse y seguirlo. Cuando él salió furioso hacia la puerta, dudó un segundo, luego fue tras él. La habitación quedó en silencio salvo por el cierre suave de la puerta detrás de ellos. El abogado Hale dobló los documentos y los puso gentil enfrente de mí. La verdad estaba afuera. Y la forma de nuestra familia cambió con ella, dejando algo pesado e irreversible en el espacio que habían dejado. Pasé las primeras semanas después de la lectura del testamento, moviéndome por la casa como si fuera un museo de una vida que aún quería proteger. Las cartas de Francisco, su equipo de pesca, los recibos que guardaba sin razón, cada uno se sentía como un hilo que temía jalar. Pero una mañana, parada en la cocina donde él solía tararear mientras hacía café, me di cuenta de que me aferraba por costumbre, no por amor. Llamé al colegio comunitario esa tarde. Mi esposo siempre quiso ayudar a estudiantes que no podían pagar la colegiatura. Le dije a la directora, me gustaría empezar una beca pequeña en su nombre. Nada grande, solo lo suficiente para abrir unas puertas. Hizo una pausa, conmovida. Lorena, eso va a cambiar vidas. La decisión me estabilizó. Se sintió como poner una piedra de vuelta donde el suelo se había hundido. Mantuve la casa por ahora porque era mi elección, no un agarre temeroso. Limpié un poco, doné cosas con cuidado y abrí ventanas que habían estado cerradas desde que Francisco se enfermó. En ese tiempo, los mensajes de Diego cambiaron. Primero vino la culpa. Arruinaste todo. Luego la justificación. Papá hubiera querido que yo ayudara. Luego la desesperación. Por favor, háblame. Necesito explicarte. Leí cada uno sin contestar, no por crueldad, sino por claridad. Los límites eran lo que Francisco había intentado darme. Ahora eran míos para mantener. Una tarde tranquila. Caminé hasta la bahía de Campeche con la carta de Francisco en el bolsillo del abrigo. El agua se movía suave contra las rocas. El mismo ritmo con que él respiraba cuando dormía a mi lado. Leí sus palabras de nuevo, despacio, dejándolas asentar sin romperme. Cuando volví a casa, encendí la luz del porche. Por años, había sido una llamada silenciosa para que la gente que amaba regresara a mí. Esta vez, era solo para mí un brillo pequeño y constante marcando mi propio camino adelante.